Hemos estado hablando sobre camino al poder. Y hoy es un día maravilloso, hoy es un día extraordinario, es un día de las madres. Y a mí me han marcado mucho las madres de mi familia, mujeres extraordinarias, mujeres llenas de amor, de cuidado, de protección, de proyección en mi vida. Y hablar de este tema es hablar de un tema muy íntimo, muy personal, muy lleno de verdad, lleno de valor. Y quiero abordarlo estuve estudiando bastante y abordarlo con un tema que también me fascina y es la transformación. ¿Sabe? Veas el libro de Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50. Mateo 12 habla de cuando Jesús estaba en un lugar predicando, haciendo su obra, llevando a cabo su propósito, y de repente su madre y sus hermanos le vienen a buscar. Su madre y sus hermanos le vienen a interrumpir. Su madre y sus hermanos le vienen a pedir cuenta. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi Padre. Padre, esta es tu palabra y no regresa vacía. Declaro que cada persona que está al alcance de nuestra voz recibe la revelación de tu palabra, Padre, con la eterna salvación que viene con ella, cuando a través de la fe creemos en la obra de tu Hijo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Después de Dios dice, cuando venía de camino, recordé una historia de una mujer que hizo una diferencia muy grande en sus hijos. Y ponte la foto, la primera de las fotos que te pedí. Este es el doctor Ben Carson. Ben Carson es un gran neurocirujano. ¿Y esa es su mamá? Ponte la otra, por favor. La historia de este hombre fue extraordinaria. Yo no sé si usted sabe, pero Ben Carson fue candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano y luego trabajó en el gabinete del presidente Trump en el área de vivienda, creo que fue, o de salud. Pero este hombre tiene una historia espectacular, particularmente esta señora que está aquí. Esta señora se casó, tuvo 2 hijos a los 13 años. Sonia Carson, a los 13 años. A los 13 años, él tuvo a Ben Carson y a Calvin, su hermano. Y a los 23 años, 10 años después, su esposo la abandonó. Su esposo la dejó. Y ella tuvo que coger 3 trabajos diferentes para poder mantener su casa y a sus hijos. Hacía de todo. Y llegó hasta el 3er grado, nunca tuvo mucha educación, pero trabajaba mucho, era una mujer de valores. Y el problema con eso es que aquellos muchachos no tenían ninguna oportunidad. Y Ben Carson fue muy bulliado cuando muchachito en la escuela le decían que no iba a ser nadie, que no iba a hacer nada, que era bruto y toda esa cosa. Ponte la tercera, por favor. Aquí usted tiene a Ben Carson, tiene a su mamá y tiene a su hermano. Y sin embargo, esta señora, se dio con hombres en su camino que eran las personas serias donde ella trabajaba. Y ella vio la biblioteca que tenían y cómo le ayudaba. Y ella decidió decirle a sus hijos, que a la sazón veían muchísima televisión, como muchos jóvenes, que ellos no podían seguir haciendo eso, que iban a ver 2 programas de TV al día, pero que tenían que leerse 2 libros cada semana y hacer un informe, porque ella determinó
que ellos podían hacer lo que ellos quisieran, que podían lograr lo que ellos quisieran. Pero no podían seguir tomando el tren que tenían anteriormente porque iban a llegar al mismo lugar. Y ellos no entendían, los muchachitos no entendían por qué era así, por qué pasó eso, pero lo llevaron a cabo. Y el doctor Ben Carson se convirtió en el primer neurocirujano que cogió a unos siameses que estaban pegados por el cerebro y los pudo dividir y ellos sobrevivieron. Una operación que nunca había sido hecha. Eso es el poder de lo que una madre puede hacer con unos hijos. El poder de lo que una madre viene a hacer por unos hijos. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Y quiero hablar de eso y cómo camino al poder una madre puede lograr que su hijo no solamente tenga un futuro diferente, sino la vida eterna y las manifestaciones del Espíritu Santo. El rol de una madre concibe, crea, da luz, nutre, cría, protege, proyecta. Pocas relaciones tienen un impacto tan profundo en nuestra vida. Cuando una relación como esta se corrompe, esto deja huellas profundas. En el pueblo de Israel, el ser judío se hereda a través de la madre. En una sociedad matriarcal. Hasta los 12 años, cuando el niño tiene su bar mitzvah, que es el equivalente al bautismo judío, se entrega entonces a la tutela del padre, de los 12 años en adelante. Pero hasta los 12 años ese niño está bajo la tutela de su madre. Estas ayudan al proceso de afirmación en el hombre, la cual comprende proclamar la identidad de ese niño, proteger, proveer y proyectar a ese niño hacia adelante. Ella supo definir la identidad de sus hijos. Dijo, ustedes no son brutos, ustedes son brillantes y pueden hacer lo que sea. Y ustedes lo pueden llegar a cabo en medio de la circunstancia de pobreza más abyecta, más difícil. En el pueblo de Israel se entendía muy bien ese proceso. Se comprendía muy bien cómo tiene que llevarse a cabo. Pero es lastimoso hoy día ver cómo se ataca la maternidad. No quieren tener hijos. Y la paternidad desde varios frentes en nuestra sociedad. Ver cómo nuestros niños son las víctimas de un proceso organizado de gentes cuya agenda es confundir la identidad, desproteger, manipular la provisión y como resultado fallar en la protección sana de la vida de un ser humano. Sonia Carson luchó por esos muchachos, proveyó identidad y los sacó adelante. Yo estoy seguro que usted tiene que tener otra gente que haya hecho, conocer otras historias así. El mundo podrá, como resultado, vemos una sociedad donde ocurren horribles crímenes y una falta de sensibilidad. Vemos como madres atentan y asesinan a sus hijos. Una sociedad falta de sensibilidad, memoria corta, inacción y la no participación en la solución de un pueblo que señala a Dios, el gobierno, la escuela y la familia como únicos responsables de todo lo que ocurre. Pero en esta mañana yo he venido a decirte que ahí está Dios y su palabra viva y eficaz. Más cortante que toda espada, ahí está el sacrificio de Jesús en la cruz. Con su sangre bendita, segura, derramada. Un nuevo pacto basado en mejores promesas. Y el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios y nuestra fe apoyada en el amor que tenemos de Dios para cada semejante. ¿Cuántos dicen amén a eso? No estamos desprovistos. Muchas personas creen que la maternidad es simplemente biológica. Pero Jesús redefinió el concepto de madre al decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Sabemos la sociedad donde vivimos, pero solo una madre que hace la voluntad de Dios transforma. Y cuando yo digo una madre, no me estoy refiriendo necesariamente a esa mujer, a la fémina. Hablamos también de cada persona que pueda nutrir,
que pueda nutrir y cooperar en el propósito de Dios para lograrlo en la vida del hombre. ¿Sabe? Hay 3 cosas relevantes para cada madre. La voluntad es que ejecuta. Según Lucas 1:38, María Virgen hizo la voluntad del Padre. Mi Padre, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No podemos olvidar que todo proyecto de vida tiene 4 componentes. Tiene camino, tiene carga, tiene compañero y tiene una conclusión. Voy a repetir eso. Todo proyecto de vida tiene 4 componentes: camino, carga, compañero y conclusión. Una verdadera madre es un compañero transformador en ese viaje. Un compañero transformador en ese viaje. En Mateo 12:50, Jesucristo está diciendo: mi madre es el que hace la voluntad de mi Padre. Él decidió redefinir eso. Se encontró en un momento dado donde tenía que escoger entre estar con sus discípulos, aquellos que le ayudaban a hacer la voluntad del Padre, querían hacerlo, y distraerse con su madre y su padre. Distraerse con ellos. Pastor, pero era su madre y su padre. Sí, eso es lo grande y relevante de lo que Cristo está diciendo con sus palabras. Es nuestro Señor el que está hablando. Y Él dijo: mi madre es el que hace la voluntad de mi Padre. En Mateo 7:21 vemos que solo el que hace la voluntad de Dios es transformado. Diga conmigo: transformado. El que hace la voluntad de Dios. El que lleva a cabo esta palabra profética más segura. El que está dispuesto a no hacer lo que el mundo dicta que se haga para obedecer lo que Dios se haga. Ese es el que es transformado en nuestra vida. En Mateo 5:16, solo el que ayuda a la voluntad, solo el que hace la voluntad ayuda a transformar. Y solo el transformado es el Hijo de Dios. Diga conmigo: transformación. Transformación. Aquella mujer le dijo a Dios: sí, hágase conmigo conforme a tu palabra. De la misma manera que el pueblo de Israel, cuando fue al Sinaí con Moisés, Moisés le habló la palabra y ellos dijeron: sí, vamos a llevarlo a cabo. Sí, lo vamos a hacer. Y fueron regados con la sangre, fueron separados. De la misma forma, aquella mujer dijo: sí, voy a hacer. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Hágase conmigo. Me pregunto si alguna vez tú como madre te has hecho la pregunta: hágase conmigo conforme a tu voluntad, Señor. Me pregunto si como padres y madres nosotros salimos al campo a acompañar a nuestros hijos para que se cumpla la palabra de Dios, para que sean transformados conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que la sociedad está pidiendo que hagan. Porque existe tal cosa como la presión de grupo, que trata de redefinir lo que tú y yo hagamos con nuestros hijos. Pero ella dijo: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Bendito Dios. Es importante la voluntad que ejecuta una madre. María dijo: hágase conforme a tu palabra. Es importante a qué se opone. ¿Por qué Jesús no la recibe ese día? Y dijo en Mateo 12:49: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es importante a quién le da el apoyo a la madre. Jesús llega a la cruz y reconoce a su madre, pero le dice mujer cuando la entrega como madre. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo en la palabra de Dios? Cuando vemos a María interferir con lo que Jesús quería, en ese momento Jesús
no la recibe. Cuando vimos a Pedro, el mismo Pedro que le había dicho a Jesús, y cuando Jesús preguntó, ¿quién ustedes dicen que yo soy? El mismo Pedro que Cristo le dijo a Cristo, tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo lo felicitó. A ese mismo Pedro, cuando Pedro le dice, no digas que te vas a morir, Jesucristo le dijo, aléjate, Satanás, porque quieres evitar que se cumpla la palabra sobre mí. Una misma persona puede fungir en diferentes roles en la vida de uno. Y aquí María no fue recibida porque estaba interfiriendo en lo que Jesús quería hacer. Una verdadera madre no interfiere en la voluntad de Dios en la vida de su hijo. En Mateo 12:46, ella intentó interferir con su misión. Jesús no la reconoció como madre, pero en la cruz sí la reconoció. Madre, hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Ponte la segunda, por favor. Lo que una madre debe guardar. Aquella madre empezó a ver a Jesús, empezó a verlo, empezó a escuchar cosas de Jesús. Cuando Jesús se perdió, como usted recuerda en la palabra de Dios, y luego lo encontraron en el templo contestando cosas a los sabios del templo, a los sacerdotes. Y él les dijo, ¿por qué me buscas? Porque en los negocios de mi padre es importante estar. Cuando ella veía lo que era hablado de Jesús, en las palabras que se decían de Jesús, cuando el profeta le dijo, él vas a sufrir, tu corazón será traspasado, pero él va a ser un hombre grande. Cuando ella escuchaba esas cosas, las guardaba en su corazón. A veces nosotros escuchamos cosas de nuestros hijos. Cuando usted lee la palabra, usted sabe que dice claramente, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando recibimos la palabra de Dios que promete cosas para nuestros hijos, a veces nosotros hacemos caso omiso, pero María guardaba lo que se decía de sus hijos. Dice claramente, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia con Dios, para con Dios y los hombres. A veces Jesús le decía mujer a María. A veces le llamaba madre. En la boda de Caná, usted se recuerda que Jesús y sus discípulos fueron invitados con María. Y en un momento dado, ella le dice, no tienen vino. Y él le dijo, mujer, todavía no es mi tiempo. Esa palabra mujer, hermano, no es una palabra de falta de respeto. Es una palabra que habla de respeto de una persona importante. Y María ella le dijo mujer porque ella le señaló el propósito que tenía que hacer él en ese momento. Y Jesús hizo su primer milagro, un milagro de lujo. Simplemente convirtió el agua en vino, traspasó los tiempos y honró a aquella mujer. Se necesitó una mujer, una madre, para ejecutar el primer milagro que Jesús llevó a cabo. Escuchando a un hombre de Dios en estos días, él decía lo siguiente, cuando Dios quería hablar con el hombre, lo llevaba al monte. Noé subió al monte Arará, Moisés al monte Sinaí, Elías al monte Tabor, Jesucristo subía al monte. Pero cuando tenía que hablar con una mujer, iba donde ella. Encontró a Agar en el desierto, encontró a María en Belén, iba a donde ella. ¿Sabe? Bendito Dios en esta mañana. María guardaba en su corazón lo que veía en Jesús y lo que había sido hecho en él. Crecía
Y mientras ella guardaba lo que había sido hecho en ella, él crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia. Y mujer, mientras tú guardas lo que dice Dios en tu corazón sobre tus hijos, ellos crecerán en sabiduría, ellos crecerán en estatura, ellos crecerán en gracia. Las guardaba en su corazón y no lo negaba. Lo guardaba en su corazón y lo atesoraba. Lo legaba en su corazón y lo hacía fe. Y con fe ella seguía creyendo que eso se iba a dar. Guardaba en su corazón las cosas de Dios para sus hijos. Yo me pregunto qué es lo que guardamos en nuestro corazón muchas veces. ¿Tendrá un trabajo bueno? ¿Completará una educación? ¿Tendrá esto? ¿Tendrá lo otro? Pero ella guardaba lo que de Dios se decía. Porque de tus hijos se dice que ellos serán bendecidos en su entrada y en su salir, en la ciudad y en el campo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice claramente que cuando tú y yo diezmamos, hasta la 4ª generación es bendecida. María guardaba lo que se decía, lo que se contaba. ¿Sabe? Recuerdo siempre a mi madre, cuando yo estaba en ese tiempo adolescente. En mi casa, básicamente, quien iba los domingos, quien le quería ir a la iglesia era yo. Porque la realidad es que ni mi padre ni mi hermano mostraban mucho interés. Y mi madre, pues, se quedaba con ellos. Pero yo iba y ella me decía, no, vete a la iglesia, vete a la misa, vete. Y yo cogía mis bártulos y me iba, me montaba en el auto, el pon que cogía, porque yo no tenía carro. Y me iba a aquella iglesia y la pasaba muy bien, la presencia de Dios tremenda. Y nunca me olvidaré que cuando yo regresaba, mi mamá me hacía desayuno. Y de alguna forma era el primer desayuno que hacía. Y yo me sentí importante y de alguna forma yo decía, esto tiene que ver con que yo fui a la iglesia. Marca. Día que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador. Yo fui a verla y le dije, mamá, le entregué a mi vida a Cristo. Allí, arrodillado frente a ella. Y ella me dijo, mijo, eso es muy bueno. El amor. Mientras María guardaba en su corazón lo que veía en Jesús, Jesús crecía. Jesús lo hacía. Jesús lo llevaba a cabo. ¿Sabe? Dame la otra, por favor. Una madre es quien apoya el propósito de Dios en la vida de uno. Ser madre significa darle la espalda a lo que dice el mundo y apoyar lo que dice Dios sobre la vida de mis hijos. María le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? María le dijo, María estuvo con él hasta la cruz. Imagínese usted lo que es ir a ver a su hijo morir en la cruz. Morir en la cruz. Y en ese lugar, Jesús, al ver a su madre, al ver a aquella que lo había apoyado con el propósito, decía, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. Hasta en el momento más difícil de su vida la honró. Y recordó aquella escritura que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque ese es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra. La honró en ese momento y le pasó a aquella madre a un hijo para que ella siguiera llevando el propósito de Dios en la vida de alguien. Yo me pregunto, ¿qué tú has hecho con ese hijo?
¿Qué hacemos nosotros con esa circunstancia? ¿Quién ha sido tu madre de transformación? ¿Quién te ayudó a crecer en sabiduría, en estatura y en gracia? ¿A quién estamos hoy siendo ese tipo de madre para alguien? Hemos confundido la maternidad con el control en vez de la formación. Confundimos preocuparnos demasiado por una circunstancia en vez de actuar en fe. Confundimos tratar de controlar con la definición de ser una buena madre, cuando lo que tenemos que hacer es empujar ese propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. María tuvo un viaje. Toda madre tiene un viaje. Toda madre transformada tiene un viaje. Lo primero es el llamado al propósito. Aquel ángel la llamó. La llamó y le dijo, y ella aceptó el llamado con humildad. He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María tuvo que cruzar un umbral, un embarazo sobrenatural. Ella aceptó ser madre sin intervención de varón, enfrentando el juicio de la sociedad, el silencio de José y el riesgo de su vida. María pasó por pruebas, por dudas y silencio. Cuando Jesús a los 12 años se le perdió, le dijo, en los negocios de mi Padre es importante que esté. María no comprendió, pero guardó las palabras. No comprendió, pero guardó las palabras. María, tú fue redimida, tuvo redención y entrega. A los pies de la cruz, María es reconocida como mujer y puesta como madre. Hoy, mi pregunta es, ¿eres madre? ¿Eres un ser de transformación? Somos seres de transformación para nuestros hijos. Le estamos hablando la palabra. Estamos no empujando, sino activamente trabajando ese propósito de nuestra vida, de Dios en la vida de nuestros hijos. Es importante plantearse esto porque Cristo lo dijo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hoy Dios nos llama a transformarnos. Nos llama a crecer en sabiduría, en gracia y en estatura. A la estatura de un varón que sabe usar bien la palabra de verdad, como dice el libro de Santiago. Hoy nos llama a ser madre de alguien. Ayudar a otros a cumplir su propósito. Hoy tenemos que valorar nuestra influencia. ¿Estamos colaborando con el plan de Dios o estamos interrumpiéndolo? Es interesante que uno de los casos más poderosos de la Biblia, hay casos poderosos en la Biblia donde una madre facilita a su hijo para que reciba el Espíritu Santo con manifestaciones visibles, porque vamos camino al poder, vamos camino al poder. Y en el caso de Elizabeth y Juan el Bautista, en el libro de Lucas capítulo 1, habla de que María fue a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth estaba encinta, una que era una mujer vieja. Se había recibido el milagro de la concepción. Y dice la Biblia que cuando llegó el saludo de María, el bebé saltó de alegría en el vientre. Porque cuando tú y yo recibimos un saludo de Dios, una palabra de Dios, hay algo que ocurre en nuestro vientre, hay algo que salta, hay ríos de agua viva que se motivan, que se ocurren. Y luego, unas palabras extraordinarias, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Elizabeth, aún en su tiempo viejo, aún en su edad madura, aún en su edad vieja, preparó el ambiente, preparó
el ambiente, porque no era una mujer cualquiera. Ella vivía en justicia delante de Dios. Ella caminaba en obediencia. Ella recibió una palabra profética. Ella guardó aquella promesa. Ella era literalmente un vientre espiritual, un ambiente de impartición, una atmósfera de Espíritu Santo. Hoy día que se rentan los vientres para tener concepción. Hoy día donde usted puede ir a comprar un vientre para eso, aquí está Elizabeth en su edad vieja, preparando el ambiente para que Dios pudiera concebir en ella. Yo me pregunto cómo nosotros preparamos ese ambiente, ese vientre en nuestra vida. Porque la Biblia dice claramente, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y aquella mujer fue llena del Espíritu Santo aún desde el vientre. Porque aún desde el vientre, desde el sitio donde tú concibes las cosas, desde ese lugar Dios puede bendecir con su Espíritu Santo esa idea, eso que vas a concebir. La Biblia dice algo extraordinario, será lleno del Espíritu Santo. Eso significa que no solamente fue emoción humana. Eso significa que no fue genética. Fue una impartición espiritual. Y tú, mujer que me escucha, le puedes dar una impartición espiritual a todo eso que sale de tu vientre. Hubo una manifestación. El niño saltó. Hubo gozo sobrenatural. Hubo profecía. Hubo discernimiento. Nació Juan. Y Juan es el mismo que identificó a Jesús cuando dijo, ahí viene uno que yo no soy digno de atarle los sandalias. Y ese te bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ese niño, ese hombre fue producto de una mujer que preparó un vientre. Y luego ese niño, ese hombre recibió a Jesús y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mujer que me escucha, hay un vientre que tienes que preparar. Tienes que preparar para que reciba manifestación de Dios. Aquella madre facilitó el encuentro. Juan recibió aquella manifestación porque su mamá creyó. Porque su mamá creyó. Porque permaneció sensible. Porque permitió la cercanía correcta. Y cuando María llegó con Jesús en su vientre, el Espíritu Santo reaccionó. Y Jesús está aquí en esta mañana. Y yo declaro y creo que tu espíritu crece, que tu espíritu salta. En esta mañana el Espíritu Santo reaccionó. El niño reaccionó. La madre profetizó. La madre facilitó la conexión, el ambiente, la cercanía divina. Ese es el poder de una madre. Desde el vientre de su madre el niño recibió el Espíritu Santo. Ana y Samuel. Ana lo dedicó. Por este niño oraba. Por este niño oraba. Por este niño oraba. Y lo dedicó. Se lo dedicó a Dios. No tenía un hijo, pero se lo dedicó a Dios. Y por este niño oraba, lo llevó al templo, porque después de un tiempo no podía estar con él. Como dije ahorita, a los 12 años deja de estar bajo la tutela de su madre y lo llevó al templo. Ahora yo quiero explicar algo, hermano. Cuando ella lo envió al templo, ya no podía verlo. No tenía un hijo, tuvo un hijo. Tuvo 12 años con él y luego lo entregó. Y ya no lo podía ver porque cuando ese niño estaba en el templo estaba separado. Y ella lo entregó a Dios. Facilitó que creciera oyendo la voz de Dios. Yo me pregunto si facilitamos que los niños, nuestros hijos, crezcan oyendo la voz de Dios. Samuel terminó oyendo la voz profética de Dios y siendo el más grande profeta del pueblo de Israel. Eunice y Loida a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo, nunca te olvides de la fe no fingida que hay en ti. Lo que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y aquí la madre y la abuela, y ahorita estaban hablando aquí de las abuelas.
La madre y la abuela prepararon el terreno espiritual para que luego Timoteo reciba dones, reciba imposición de manos, fuego de Dios, reciba ministerio y manifestaciones espirituales. La madre y la abuela prepararon el territorio espiritual. Y muchas veces nos preguntamos, ay pastores, que no puedo hacer nada. La madre y la abuela Eunice y Loida prepararon el territorio para que este joven recibiera fuego del Espíritu Santo, recibiera ministerio, recibiera manifestaciones espirituales. Y todavía su nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en esa palabra. Lo que hicieron, ¿y qué le dice a Pablo? No te olvides de la fe no fingida de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Porque una madre puede abrir o crear ambientes espirituales, abrir o cerrar, acercar o alejar a sus hijos a la presencia de Dios y facilitar los encuentros divinos. Ese es el poder de la madre. La Biblia muchas veces, antes de que Dios use un hombre, primero transforma a una madre. Antes de que Dios usara a Samuel, transformó a Ana. Antes de que Jesucristo naciera, transformó a María al punto donde ella le dijo, hágase en tu sierva conforme a tu voluntad. Antes de que Dios use un hombre, primero transforma a una madre. Y hay hijos que reciben herencia, pero hay madres que facilitan que reciban el Espíritu. O antes de que Juan alabara con su boca, una madre creó el ambiente donde el Espíritu pudiera tocarlo. Pastor, usted nos está echando la responsabilidad. No, yo estoy hablando del potencial extraordinario que tiene una madre. En Hechos capítulo 1, María apareció nuevamente en el aposento alto. Apareció en el aposento alto María. Aquella que había estado desde el principio haciendo lo que Dios le dijo, guardando lo que Dios dijo de ese joven, guardándolo, acompañándolo en el proceso, viendo lo más que amaba morir. Aquella también estaba en el aposento alto. ¿Sabe? Ahora no estaba facilitando solo el nacimiento de Jesús. Ahora facilitó el nacimiento de la iglesia. Y luego vino el Espíritu Santo con sus manifestaciones visibles. Fuego, lengua, profecía, poder, Hechos 2. La madre que facilitó la encarnación también estuvo presente facilitando el ambiente de Pentecostés. Y tenemos que hacer, tenemos que cuidar, tenemos que guardar, tenemos que acompañar, tenemos que hacer agentes de transformación, madre de transformación, de gente alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Yo no quiero ser más extenso en esta mañana, pero doy gracias a Dios por cada madre que está presente aquí. Cada una de estas madres maravillosas que son agentes de cambio. Hemos visto una y otra vez cómo mi esposa es agente de cambio en la vida de personas, en la vida de nuestros hijos. En la vida de nuestros hijos, dos de los cuales no son de ella biológicamente, pero son hijos de ella y la aman intensamente. Yo quiero honrar eso en esta mañana en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta hora. Señor, que cada madre aquí presente y cada creyente sea un agente de transformación. Ayúdanos a ser compañeros fieles en el camino de nuestros hijos y discípulos, como lo fue María cuando dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.